dar inicio y dar la bienvenida a nuestros distinguidos ponentes de invitados, también a nuestros profesores del grado de Ciencias Políticas, de la Facultad de Derecho, del Departamento de Derecho también, a nuestros estudiantes, algunos de los cuales tengo el honor indescriptible de ver con cierta frecuencia semanal y que están hoy aquí además de asueto y gracias a sus profesoras, y a Cefas con su director, con su director ejecutivo, con su staff compuesto por esas dos potencias de gestión que son Paloma y Natal Paz, y además de recibirlo en este palacio, en este precioso palacio, sede del CEU en Valencia, y donde vamos a desarrollar esta jornada que llevamos tiempo acariciando con mucho cariño. Con tanto cariño y con tanto tiempo que ha dado lugar a que yo hoy me tenga que ir nada más para enviar estas breves palabras a acompañar al señor obispo de la diócesis de Castellón, justo en un día, podría ser cualquier otro, pero las cosas suelen ocurrir. Reconozco que había promovido la idea de que Cefar organizara este evento aquí entre nosotros para darme un día y medio de asueto y, y de tener una coartada perfecta para estar en esa silla y no tener que atender otras cosas. Pero el rector propone y los demás disponen. Vamos a tener un magnífico plantel de ponentes, tanto en las conferencias como en las mesas. Vamos a tener, yo creo que es una oportunidad fantástica para nuestros estudiantes y también para nuestros profesores de escuchar y conocer no solo el estado de la cuestión, en las investigaciones o en los estudios que están realizando los profesores que van a participar, sino también del ambiente y del entorno y de los movimientos culturales y políticos que están afectando a la cosa pública, a la conciencia pública. Tenemos además la suerte de que Cefar ha puesto un pie en la UCH y que el profesor Juan Carlos Valderrama, junto con Fernando Cristal, han sido los dos turbomotores que han movido esta organización y que vamos a poder hacer que esta colaboración sea más crónica, o sea, más regular y que tenga todos los efectos posibles de intoxicación, que son los que se nos atribuyen y a los que nos dedicamos, como que son, ¿no? A intoxicar tanto como se pueda. O, dicho de otra manera, a abrir panoramas y puntos de vista desacostumbrados. Desacostumbrados porque no son los predominantes. El propio tema, cuya definición se debe a Elio y a Fernando y a Juan Carlos, el propio tema, el bien común, es un tema inusual. No digo ya en la literatura de las ciencias políticas y de la filosofía política, sino que su sola enunciación ya ubica a los ponentes como unos sujetos que están fuera del tiempo, fuera del movimiento común, fuera de un término que pasa por ser antiguo con su sola enunciación. Y además que tiene en su antigüedad para nosotros buena parte de su interés, precisamente. La tradición filosófica, teológica, moral, que sostiene la teoría del bien común como una categoría relevante para la reflexión y para la discusión acerca de lo público y de lo político, tiene para nosotros una raigambre en el pensamiento clásico y en el pensamiento también cristiano medieval que nos interesa mucho actualizar, reponer, conservar, y al mismo tiempo nuestro interés no es meramente arqueológico o museístico, no estamos aquí porque sea una información interesante para la historia de las ideas, estamos porque nos parece que es una idea conjunto, una constelación de conceptos que son actualizables, perfectamente actualizables, y que pueden abrir además perspectivas nuevas sobre las coyunturas contemporáneas, tanto en términos culturales, sociales, políticos, pero también en las discusiones menores, de escala menor, y que introducir esta perspectiva sería una intoxicación sanadora en las discusiones públicas
pudiéramos discutir realmente sobre si lo que se dirime son distintas versiones del bien común, pero que se proponen en esos términos, ya solo eso sería sanador. Porque, como sabéis, el interés general es una especie de fake del bien común, o sea, una especie de variante vaciada y además convertida en una especie de término comodín, y poder distinguir entre el interés general y el bien común ya es una ganancia de perspectiva. Bueno, yo no voy a aprovechar que es la tentación de un rector filósofo para decir lo que los demás tienen que decir y además en qué direcciones, pero sí creo que va a ser muy interesante y que puede ser una ganancia para todos. Para los que vais a estar y para los que lo vamos a ver, yo me reintegraré a la tarde en cuanto el señor obispo me lo permita, que por otra parte estamos encantados de recibir, o sea, que no, viene nos hace una asistencia en el campus de Castellón, o sea, a celebrar el 50 aniversario de nuestra presencia allí, o sea. Pero en cuanto pueda me reincorporaré, pero no perderé, vamos a grabar la conferencia y luego yo creo que Cefas la subirá a su repositorio, o sea, que estarán disponibles, pues ya que se podrá reflexionar sobre ellas, además de escucharlas y de luego participar en las preguntas. De verdad que para la UCH y para mí en particular es una alegría celebrar este asunto, celebrar estas jornadas. Tenemos la voluntad de eso, de reiterarla en otros años, ¿no? Algunos de vosotros habéis venido desde muy lejos, otros desde muy cerca, pero de eso se trata, de abrir un foro de discusión y de reflexión entre nosotros y que además puedan participar nuestros estudiantes de los grados de Ciencias Políticas y de las facultades de Ciencias Sociales, que son a los que se ha invitado más insistentemente. Además, les aviso a los ponentes que nuestros estudiantes del grado de Ciencias Políticas son movidos. Serán preguntas inesperadas e imprevisibles, lo puedo asegurar. Y con esto, y con expresar mi gratitud de verdad a Cefas por la colaboración y a todos y cada uno, las distintas formas en las que van a participar, pues yo he cumplido, ya no pienso volver a hablar. O sea que ya les toca a ustedes hasta que tenga que presentar a mi querido amigo Enrique, al que no puedo... sí, muy bien, pues nada, Helio, tuyo es. Muchas gracias. Muchas gracias, Higinio, y muy buenos días a todos. Bienvenidos, los que venís de lejos, de cerca y de media distancia. Y bueno, el rector ha dicho, como muy de pasada, que ha sido una propuesta muy personal de él. Y en efecto, yo quiero ahora ponerlo de relieve, que es una iniciativa de la Universidad Cardenal Herrera y más en concreto de la persona de su rector, de Higinio Marín. Está puesta en marcha de un foro de pensamiento que sea capaz, él decía, ¿cómo decía? Infectar. Vamos a intoxicar, vamos a decir iluminar, vamos a ponerlo en positivo, iluminar, irradiar, pues eso, pensamiento. Un pensamiento que en la medida de lo posible sea profundo, ¿no? Solo lo que hoy día, digamos, es profundo puede merecer la pena, porque, digamos, de la superficialidad y del pensamiento banal y de las modas estamos ya todos bastante saturados. Sobre el motivo del Congreso, de nuestras jornadas, del bien común, pero también uniéndolo al concepto de fronteras, reflexiones muy breves por mi parte. Todavía León XIII podía afirmar que el bien común es la ley suprema de las naciones, solo por debajo de la ley de Dios. Difícilmente yo creo que ahora alguien se atrevería, un sumo pontífice, a hacer esta afirmación. Evidentemente, entre medias están las guerras mundiales y hay que tomar nota de ello. Pero en cierto modo, la globalización toma su origen de mucho tiempo antes.
quienes han sido alumnos míos del título de liderazgo, de buen gobierno y compromiso cívico, saben que me gusta utilizar un pasaje de la Divina Comedia de Dante, donde éste cuenta como Ulises, al volver a la patria, a Ítaca, y tener toda su odisea, sus aventuras, sus momentos de prueba, pero tiene todavía en la imaginación de Dante, todavía tiene una prueba suprema a la que sucumbe. Frente al relato homérico, aquí Ulises tiene una prueba suprema que es no volver a Ítaca, no quedarse en Ítaca, sino traspasar las fronteras, las columnas de Hércules. Esas columnas que están en el estrecho de Gibraltar y donde el semidios Hércules había puesto non plus ultra, había puesto una frontera, había puesto un límite. Pues bien, en la imaginación de Dante, que hasta donde yo sé no tiene precedente, se lo inventa, es parte de la imaginación poética, pone a Ulises atravesando las columnas de Hércules. Toma camino del mar y divisa una tierra ignota. Pero en ese momento en el que está divisando quizá un nuevo continente, una ola se cierne sobre el barco, con él y sus marineros, y los hunde hasta el fondo del mar y llegan al infierno. Llegan tan al infierno que llegan al octavo círculo del infierno. Es decir, hasta el penúltimo círculo del infierno. Ya sabéis que hay un noveno círculo del infierno destinado a los traidores. Pero digamos, a Ulises lo pone solo en el octavo. ¿Cuál había sido el gran pecado de Ulises? ¿Por qué Dante lo condena de un modo tan fuerte, tan radical? Yo creo que a todos nos viene a la cabeza, a la imagen, una palabra griega, hibris. Había pecado de hibris, había pecado de presunción, había pecado de orgullo, de desafiar los límites puestos por los dioses. No hace falta recordaros que en Roma, quien no sabe, profesor Higinio, el limes era un dios. Las fronteras eran divinas, las fronteras ontológicas, geográficas, culturales. Era, por lo tanto, desafiar aquello que había sido puesto desde el origen, podríamos decir desde el principio, no respetarlo. Sería curioso preguntarnos qué pasó en poco más de un siglo para que unos reyes católicos avalasen y promocionasen el viaje de un nuevo Ulises. Esta vez se llama Cristóbal Colón. ¿Qué cambió? ¿Qué evolución se dio en una mentalidad para que ahora se bendijese literalmente traspasar esas columnas de Hércules que tendrá como resultado el descubrimiento de esa tierra ignota de América? Esto es muy interesante porque, digamos, se tuvo tanta conciencia de un hecho histórico, de un hecho nuevo, radical, que el propio emperador, Carlos I de España y V de Alemania, lo incorpora a su escudo, pone las columnas de Hércules, pero con una modificación. Plus ultra. Se ha suprimido el non. Ahora es, en cierto modo, la modernidad se inicia con más allá. Siempre más allá. Sí, más allá. Hay que desaceptar el desafío de las fronteras, de los límites. Hay que cruzarlos, hay que traspasarlos. Y como digo, el emperador lo incorpora y España lo incorpora, de tal manera que España se convierte en la nación pionera de la modernidad. Se convierte en la nación moderna
por antonomasia, moderna por excelencia. Es la primera nación moderna y lo seguimos llevando en nuestro escudo. Digamos, en la limpieza que se ha ido haciendo el escudo, todavía por lo menos nos quedan las columnas de Hércules y el más allá. Ahora bien, ¿era falsa? Nos podríamos preguntar, y deberíamos de preguntarnos en estas jornadas, ¿el miedo ancestral a atravesar los límites? Suscito otra pregunta. En cierto modo, el destino de Occidente, el destino de Europa, no está marcado quizá por esta hibris. Ahora vemos que el pathos de la modernidad es este más allá, es este desafío de fronteras geográficas, espaciales, pero ahora vemos cómo se intenta abolir toda frontera entre naciones, entre culturas, entre hombres y mujer, entre especies. ¿Cuál es el límite? El verdadero desafío ahora para nosotros es, bien, ¿y dónde está el límite? ¿Cuáles son los límites? ¿Estamos llamados ahora a redescubrir los límites? Quizás sí. Quizás sí. Que evidentemente no es renegar, digamos, de ese pathos de la modernidad que ha encarnado el hombre europeo. Pero ahora se trata de reintegrar, seguramente, ese desafío, esa búsqueda de traspasar los límites con una cierta humildad, mesura, de encontrar la mesura, de encontrar los equilibrios, de redescubrir aquellas fronteras que hacen que las cosas sean, que permiten, que posibilitan que las cosas puedan constituirse, existir y ser. Yo creo que este es el desafío. En cualquier caso, nosotros hemos aceptado y aceptamos con alegría este plus ultra. De hecho, es este plus ultra el que nos ha permitido globalizar el mundo, globalizar la humanidad. Y gracias a este plus ultra que permitió a España descubrir América, hacer la primera globalización, la primera vuelta al mundo, es que tenemos aquí al profesor Miklos Lukács. Miklos es doctor en Management por la Alliance Manchester Business School. Actualmente es profesor de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Martín de Porres. Ha sido profesor visitante de la Pan American Business School e investigador visitante del Instituto Tecnológico de París y está también vinculado a la Matías Corvinus Collegium. Ha desempeñado distintas tareas profesionales como consultor para el Banco de Cooperación Alemán, para Naciones Unidas, la FAO, etc. Ha publicado recientemente Neointes, Tecnología y Cambio Antropológico en el siglo XXI, en el que aborda los grandes procesos de transformación ideológica en conexión con las trayectorias tecnológicas que podrían traspasar una última frontera antropológica entre lo humano y lo transhumano. En cualquier caso, el profesor Lukács tiene una mirada positiva en el sentido de que también, digamos, este desafío de la tecnología moderna, digamos, esa gran máquina traspasadora de fronteras, puede ser humanamente asimilable e integrable. El profesor Miklos, como lo he dicho, es académico y escritor peruano. Como digo, especializado en estos temas de pensamiento en torno a la tecnología y la humanización de la tecnología, pero evidentemente todo lo conocemos también porque es un excelente divulgador de ideas que muchas veces van a contracorriente. Muchas gracias, profesor Miklos Lukács, y tiene la palabra.